Hola y bienvenidos a Conexión Surfing, el programa que en su sexta temporada se mantiene firme y fiel a sus principios, mostraros el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y el programa de hoy no va a ser menos, así que ¿qué os parece si comenzamos con los titulares y arrancamos? Veremos un resumen especial con las mejores imágenes de lo sucedido en el Mundial ISA de Surf Masters celebrado en El Salvador. Conoceremos con José Fernández las novedades de una nueva edición del Spring Surf Fest Las Américas Pro. Disfrutaremos con la gran carrera del Mediterráneo Sub Race y la disputa de la Copa de España de larga distancia en Santa Pola. A esta cita no faltarán nuestros ya habituales surf consejos. Y Palermo nos visitará en el estudio. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Una vez hemos visto y repasado los contenidos que tenemos preparados para el programa de hoy, solo quedaría dar la bienvenida a nuestro colaborador estrella, Carlos Fernández, de One Surf Academy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, Víctor. Como siempre, muchas gracias por la invitación. En este Conexión Surfing vamos a pasar un buen rato de buen surfing y lo vamos a hacer primero viajando hasta El Salvador, porque allí los más veteranos nos dieron un auténtico espectáculo en el Mundial ISA Masters. El Salvador fue de nuevo el escenario de un mundial organizado por la International Surfing Association, pero en esta ocasión serían los más veteranos a los que les tocaría colocarse las licras. Carlos. Fue, Víctor, todo un placer verles competir porque su nivel de surfing sigue siendo espectacular. Y así lo demostraron los Master, los Grand Master y los Kahuna en la físicamente exigente derecha del Sunzal. Viajamos una vez más hasta El Salvador y en esta ocasión para ver este resumen de los veteranos en este Mundial de la ISA. El surf es el deporte que te permite incrementar tus sentimientos en compañía del mar. Es un deporte que te emociona cada vez más y te deja dosificar todas tus tensiones hasta lograr la satisfacción y la alegría de sentirte vivo. Para muchos, el surf no es más que la inyección de energía que necesitan cada vez que se enfrentan al océano, mientras que para otros es el poder conectar con la naturaleza, alejándonos de la vida cotidiana y la tecnología a tal punto de vivir el presente y poder sentir la explosión de estímulos. La realidad es que ambas sensaciones terminan siendo un todo. Surf City El Salvador fue el destino en el cual la élite del surf de distintos países del mundo se reunieron para disfrutar de la fiesta tropical en la séptima edición del ISA World Surfing Masters Championship. Este evento se une con los pasados campeonatos de la ISA como el Mundial de Longboard y el Junior, en donde no solo se disfrutó del deporte, sino de la relevancia que tiene esta sede en el circuito internacional del surf y su impacto en el turismo. El Sunzal en esta ocasión recibió la participación de más de 90 atletas experimentados mayores de 40 años de edad y de 28 nacionalidades distintas alrededor del planeta que batallaron en convertirse en campeones mundiales. El ISA World Surfing Masters Championship 2024 contó con 3 categorías: Masters de 40 a 49 años de edad, Grand Masters de 50 a 59 años y Kahunas, en que los surfistas tienen más de 60 años. Surfistas como el estadounidense Tom Curren fue la sensación del torneo entre las leyendas vivas del surf, puesto que ha sido el único atleta en ganar medallas de oro en las categorías Junior, Open y Masters de la ISA, y a su vez acumulando más de 5 títulos mundiales. Además, otros competidores como Heather Clark de Sudáfrica y en representación de Hawái, Mike Latronic y Rochelle Bayard son atletas que han dejado su huella en el deporte y nos brindaron un espectáculo de alto nivel. Por otro lado, el Mundial de Masters de la ISA contó con la presencia de varios surfistas latinos que en su trayectoria profesional ha permitido a sus países aparecer en el mapa de competición.
Atletas como por ejemplo Martín Passeri, de Argentina, Gilbert Brown y Lizeth Binda, en representación de Costa Rica, Luis María Iturria por parte de Uruguay, Sonia Pucha García de Panamá y la delegación brasileña formada por Diego Rosa, Jacqueline Silva, Yoyo de Olivenza y Roberta Borges han conquistado el oro y con ello una exposición global. La máquina de olas del Sunzal durante los días de competición estuvo a un nivel inigualable para que los ídolos de este deporte se lucieran en todo momento. A medida que iban pasando los días, el océano fue incrementando su potencia en las costas salvadoreñas, permitiendo que la fiesta mundial de la ISA se realizara de la mejor manera. La tensión se iba sintiendo cada vez más en el ambiente. La carrera por la consagración global cada vez más estaba alcanzando a su punto clave. A mitad de la competición solo 2 equipos habían llegado a estas instancias con todos sus integrantes al completo, y fueron las delegaciones de Australia y Brasil. Australia ya sabe lo que es levantar un título por equipos, mientras que Brasil haría todo lo posible para conseguir el premio mayor por equipos por primera vez en su historia. Y así sería. Al llegar al último día de competición, Brasil aseguró la primera plaza del ranking mundial de la ISA, luego de ser el único equipo en el campeonato mundial en mantener en las rondas finales a todos sus atletas. Este torneo ha demostrado que la edad no es más que un número y que para estos surfistas el mar es la motivación suficiente para mantenerse en la carrera. El último día de la competición fue asombroso. La máquina de olas del Sunzal estuvo a una potencia impresionante para mantener la recta final fluida y constante. Las finales del ISA World Surfing Masters Championship estaban definidas. Cada competidor estaría a 30 minutos de optar por la consagración mundial, comenzando con la categoría cajunas, en donde en mujeres la victoria se la llevó la hawaiana Becky Benson, dominando de principio a fin la competición, superando a la leyenda brasileña Roberta Borges, que se quedó con la segunda posición. En hombres, el francés Eric Gracie fue la sorpresa de la final, ya que terminó superando a sus rivales. El australiano Ronnie Baldwin se llevó el segundo puesto. En la categoría Grandmasters, Australia se llevó el primer puesto en el cuadro masculino de la mano de Scott Chinder. Fue una de las series más igualadas de la jornada final, con el brasileño Yoyo de Olivenza en segundo puesto, Pablo Díaz de Puerto Rico tercero y el español y sensación del torneo Dani García ocupó la cuarta plaza. No obstante, Hawái volvería a llevarse el oro en mujeres, puesto que Rochelle Bayard pudo dominar las últimas olas que le otorgó el Sunzal para sentenciar la lucha final, venciendo a la sudafricana Helen Clark, a la brasileña Andrea López y Siri Cota de Estados Unidos. Al llegar a la recta final del día, los aficionados al surf sabían que los 2 últimos hits del Campeonato Mundial de la ISA serían 2 choques inigualables y de altísima intensidad. Por un lado tuvimos el cruce masculino en el que Brasil dijo presente con la consagración del surfista Diego Rosa con 2 olas increíbles. El segundo puesto fue para Costa Rica de la mano de Gilbert Brown, mientras que el tercero y cuarto puesto fueron para Tyrrell Johnson de Sudáfrica e Ira Terinatufa de Tahití. Por parte de las mujeres, tercer oro de Hawái, con Melanie Bartels, que se llevó el primer puesto, superando a la australiana Serena Brook, a la brasileña Jacqueline Silva y a Lindbergh Vindas en representación de Costa Rica. Con las finales definidas, los nuevos campeones mundiales, la ISA coronó a la delegación de Brasil como monarca absoluta del Campeonato Mundial de Surf Masters, tras haber asegurado la primera plaza del ranking global, imponiéndose a delegaciones como Hawái, Australia y Francia, que cerraron el torneo en el segundo, tercero y cuarto puesto respectivamente.
Visto lo visto, reafirmamos esa idea de que la edad es solo un número. Estos surfistas nos demostraron que más que el cansancio por no mantener el ritmo de años anteriores, la pasión y la garra nunca se olvidan, principalmente las ganas de dejar en lo más alto a tu país. Este torneo nos dejó muchas sorpresas que van desde nuevos equipos levantando títulos mundiales, tanto en lo individual como en lo colectivo, hasta ver cómo leyendas vivientes del surf mundial como Tom Curren y Mike Latronic daban paso a nuevos colosos del deporte que supieron aprovechar esta ocasión para alcanzar la gloria. Surfit El Salvador vuelve a estar agradecido por ser sede de un campeonato mundial de la ISA. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que la Bocana y el Sunzal nos estarán esperando para los próximos campeonatos en 2025. Enhorabuena a todos los participantes y en especial al equipo de Brasil por su victoria en la competición por países. Por supuesto, no nos olvidamos de ese fantástico cuarto puesto de nuestro incombustible surfista cántabro, Dani García. Nosotros ahora vamos a hacer un paréntesis, pero antes vamos a tomar buena nota de este surf consejo presentado por Spring Surf Fest Las Américas Pro. Para nosotros la competición Euromaster es nuestra fiesta anual de los veteranos, ¿no? Porque para los mayores de 35 es una oportunidad de no una manga como en algunos campeonatos que hacen por ahí alguna manga y ya está, sino aquí es un evento completo dedicado a nosotros, con repescas en una ola muy buena y para nosotros, ya te digo, es la cita, es el momento en el que podemos pues medirnos, pero también compartir todo, pues eso, todas experiencias pasadas, de antiguos competidores y todo. Además nosotros que llevamos pues toda la vida compitiendo, ahora mismo ya hay una edad que se agradece el estar en una buena ola, pero luego cuando acabas poder descansar, estar en un sitio cómodo, en un buen hotel, con servicios, al lado del pico, es una maravilla. Que ya sufrimos nuestros años jóvenes allí yendo en furgonetas, campings y durmiendo en malas pensiones, así que nos toca disfrutar, por eso te digo que este evento todos estamos encantados con ello y lo que nos brinda la organización, el hotel y todo. Pues para nosotros el que haya una oferta hotelera de esta calidad, además enfocada, porque se ve que nos quieren, ¿no? que quieren que estén los surferos, porque tenemos una zona donde guardamos las tablas, donde bueno, tenemos ahí todo con seguridad y todo, no tenemos que entrar con el traje mojado ni andar por ningún lado, entonces es perfecto para nosotros y encima al lado de una ola world class y con el tiempo que hace aquí en el sur de Tenerife, claro. Para nosotros es nuestras vacaciones y a la vez nuestro evento, es la ocasión perfecta. Además es que la oferta de ocio, de todo gastronómica y todo que hay en toda la zona es una gozada para poder convencer a las parejas o a la familia de que, oye, tenemos que ir allí, que tenemos un campeonato y tal, y además es que al final quedan todos encantados. Los niños, los padres, los abuelos, o sea, todo el mundo encantado. De hecho, muchas veces hemos venido con toda la familia y vamos, quieren todos repetir. En
esta ocasión pues he tenido la suerte de poder venir con mi hijo Néstor, que además ha competido en el Open, y ahora de seguido tenemos la oportunidad de nosotros los Máster y estamos expectantes a ver cómo están las olas, porque dicen que entra un mar. Vamos a mirar a ver si ha entrado o qué. Vamos a ver si ha cabido algo. De lujo, ¿no? Desde la habitación. En la recta final de cada temporada hay un evento que destaca no solo en España, sino también en Europa. Es el Sprint Surf Fest Las Américas Pro, que un año más aunará en la isla de Tenerife deporte, cultura, activismo social y protección medioambiental. Por eso, hoy en Conexión Surfing vamos a hablar con su organizador, José Fernández. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, otro año más aquí. Un año más y me imagino que con novedades, porque una cosa que nos tenéis acostumbrado cuando organizáis el Sprint Surf Fest Las Américas Pro, ahí en ese fantástico paseo de Arona, es que año tras año os superáis. Sí, hay novedades, hay también mucha ilusión por otro año más y bueno, vamos a ver qué tal sale si las olas nos acompañan. Este año volvemos a tener competiciones en las que se va a venir los mejores surfistas, no solo nacionales, sino también internacionales y también a los más pequeños. Cuéntanos un poquito, ¿cómo va a ser la competición que vamos a poder encontrarnos este año en las Américas Pro? Bueno, va a ser un poquito, lo que es la parte de competición va a ser un poquito muy parecida al año anterior. Lo único que vamos a cambiar un poquito es el formato de la Eurocup, ¿vale? Que le vamos a dar mucha más oportunidad también para que puedan correr el circuito europeo, y vamos a meter un premio, un prize money de 25.000 euros, donde se van a dividir entre 12.500 euros para masculino y 12.500 euros para femenino. Y de repente, bueno, pues también tenemos un junior que lo hemos incorporado también este año, un sub-16, sub-18. Y bueno, y la joya de la corona, que yo creo que es lo que tenemos que seguir apostando, es por el Eurokit, ¿no? Que la verdad que ahora mismo está siendo espectacular. Tenemos un montón de nacionalidades, increíble, increíble. Ahora mismo me imagino que ya estaréis preparando y ultimando las cosas, aún me imagino que no habréis empezado todavía en el paseo de Arona, pero ¿cómo estáis trabajando ya? Bueno, pues estamos a tope, empezamos las obras, como digo yo, porque al final son unas obras. Empezamos el día 16, el 15-16 empezamos ya lo que es el vallado y empieza ya a entrar toda la maquinaria para el tema de la infraestructura. Y bueno, pues estamos a tope con ustedes, con prensa, comunicación, bueno, un poquito todo eso, ¿no? Dentro de todas las actividades, porque recordemos, o sea, lo que acabo de decir en la presentación, además de deporte, además de competición, hay cultura de surf, hay activismo social, hay protección medioambiental, hay música, hay food trucks. Desvélanos algún secreto, ¿qué nos vamos a encontrar aparte de esa competición de surf que irá desde los más chiquititos hasta los más veteranos de la playa? ¿Qué va a haber en el paseo de Arona? Pues mira, va a ser, como siempre decimos, una fiesta del surf. Y lo que siempre intentamos es que la gente cuando vaya se lleve la mejor experiencia. Y para eso necesitamos trabajar duro, hacer buenos eventos culturales,
buena comida. Este año vamos a incorporar 2 food trucks que van a haber comidas diferentes. Bueno, pues un poco que la gente se vaya con buena sensación, ¿no? Aparte también, como saben, poder hospedarse, ¿no? En la cadena Spring, que está muy cerca, que comes, desayunas y te tratan espectacular. Y bueno, vamos a ver qué lo que conseguimos con todo esto, ¿no? Ya de que hablas de la cadena Spring, uno de los patrocinadores fundamentales que además tiene instalaciones preparadas para todos los surfistas que vayan a la competición para que puedan dejar sus tablas y luego irse directamente a la playa, a esa Spanish Left fantástica que tiene el municipio de Arona en la isla de Tenerife. Los patrocinadores, más allá del Spring, me imagino que sumaréis alguna firma nueva, pero bueno, son fundamentales para vuestro evento. Aparte es un evento que dura un montón de días, entonces los patrocinios entiendo que son una pieza clave en el desarrollo. Es fundamental. Para un evento de estas dimensiones, con un presupuesto muy alto, son fundamentales. Este año vamos a incorporar lo que es Blue Banana y Surf Factory. Son empresas potentes vinculadas con el mundo del surf y bueno, es su primer año. Y bueno, vamos a ver si al final están contentos y quieren volver a repetir, ¿no? Este año entiendo que Arona, el municipio, también hace una apuesta fuerte por vosotros, por cederos esa parte del paseo marítimo, esa milla de oro, pero los locales también, un agente importante que hacen ese gran esfuerzo de esa fantástica derecha que tenéis ahí en las Américas, de cederosla durante tantos días. Entiendo que partes importantes, ¿no? El municipio y los locales. Sí, mira, este año el Ayuntamiento de Arona, como siempre el área de turismo, se ha volcado con nosotros, ha apostado siempre por este evento. Y después tenemos una cosa nueva que a nosotros también nos interesa, es estar también muy bien con la parte local, ¿no? de la ola, y hemos llegado a un acuerdo por parte de las Américas Surf Pro, tanto Federación Canaria como el Club Arada, que es un club mítico de la Spanish Left, ¿no? Que lleva muchos años trabajando allí. Pues hemos llegado a un acuerdo para que también esa petición que nos pedían, ¿no? De decir, oye, pues déjenos un poquito más de tiempo para que también nosotros, ¿no? Podamos disfrutar de las olas y no quedarnos tantos días sin poder surfear, pues hemos llegado a un acuerdo para empezar el evento a las 9, que tengamos tiempo de poder surfear y después terminar a las 5 para que ellos puedan tener también una horita y media, también los locales, para disfrutar de la maravilla que tenemos ahí, ¿no? En esa playa, ¿no? En las Américas. Sin duda, o sea, es pronto para decirlo, pero las Américas nos tiene regalado sesiones y campeonatos espectaculares. Entiendo que aún a día de hoy es todavía temprano para especular sobre qué condiciones habrá, pero qué recuerdos, ¿no, José? O sea, ¿cuál de todos estos años que lleváis haciendo el campeonato ahí en las Américas, cuál es el año que recuerdas con más cariño, con mejores olas, con más alta participación, con ganas de repetirlo o de mejorarlo esta edición? Cada año tiene algo particular, ¿no? Te puedo decir, al final siempre un poco egoísta, ¿no? De ver lo más malo, ¿no? Que hemos tenido hasta días de eventos sin olas, hemos tenido que irnos al Siam Par para terminar una de las pruebas, a tener eventos espectaculares con olas brutales. Es una montaña rusa. Al final, yo siempre digo que el trabajo que nosotros tenemos que hacer por la parte de organización es el tener unas infraestructuras acordes a un evento como el que estamos presentando, y después lo que Neptuno quiera darnos, ¿no? Y nosotros vamos a aprovecharlo al 100%. Si nos dan olas buenas, pues ahí estaremos haciendo un show, un espectáculo para que todos los competidores puedan disfrutar y que se lleven un buen sabor de boca de esta isla maravillosa, ¿no? Que la que estamos aquí nosotros.
Pues José, nosotros ponemos todas las velas que sean necesarias a ese Neptuno para que nos regale sesiones como las que ya nos tiene regalado en el pasado en esa fantástica Spanish Left. Como siempre, amigo, muchísimas gracias por pasarte por Conexión Surfing unos días antes de que arranque ya el Sprint Surf Fest Las Américas Pro y para desvelarnos los 4 detalles que son fundamentales para abrir ese apetito y ponernos ya las ganas de ir a disfrutar de la isla de Tenerife y del municipio de Arona. Lo dicho, muchísimas gracias y nos veremos por allí. Sí, seguro, como todos los años. Y nada, si me permites, pues por último, invitar a todos para que se puedan pasar por aquí, que puedan disfrutar del mejor surfing de Europa y de España. Y bueno, y darles las gracias también a todos ustedes por darnos cobertura, ¿no? en estos días. Pues José, muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato. El stand-up paddle está en alza y los eventos alrededor de esta modalidad no dejan de crecer. Y además cada día cuentan con más apoyos oficiales, ya que es una manera de promocionar el turismo deportivo y sostenible. Carlos, si puedes, ponnos un ejemplo. Uno de esos eventos importantes es el denominado como la Gran Carrera del Mediterráneo, donde de manera simultánea se disputan 2 pruebas. Una en tierra con una media maratón y otra en el agua con una de larga distancia. En este caso el Costa Blanca Long Distance, una sub-race con categoría de Copa de España. Y es concretamente en esta última en la que nos vamos a centrar en los próximos minutos, ya que en Santa Pola, Alicante, se volvió a disputar esta fantástica prueba organizada por el Club Deportivo Parres. La localidad alicantina de Santa Pona, en Alicante, fue de nuevo el escenario de la Gran Carrera del Mediterráneo Sub-Race, que en su 6ª edición volvió a congregar a profesionales aficionados al stand-up paddle. Con motivo de la tragedia sufrida en la Comunidad Valenciana, previamente al inicio de las actividades se rindió un emotivo homenaje a todos los fallecidos y desaparecidos con una ofrenda floral en el mar. Además, los participantes llevaron un brazalete negro en memoria de todas las víctimas. Daniel Parres es el organizador de la prueba y director del Club Deportivo Parres. Han pasado ya unos cuantos días, pero lo tenemos todos muy presentes y lo que queremos es, pues bueno, pensamos que el deporte tiene que estar al lado, ¿no? Yo creo que es muy bueno que la gente tenga un rato para meditar, un rato también para pensar y un rato para compartir con el resto de sus compañeros. Y lo que queremos en este evento, pues hacer un pequeño homenaje, ¿no? Durante la Gran Carrera del Mediterráneo, donde todos los participantes van a llevar una referencia, un brazalete en conmemoración a esta situación que están viviendo los valencianos, y luego pues pretendemos hacer una ofrenda tipo hawaiana, como se hace en el mar, ¿no? Y yo creo que el mar es nuestro elemento y queremos pues hacer nuestra señal un poco de duelo, ¿no? Desde el mar, que es donde nos encontramos bien, y acordarnos de todos ellos y darles la mayor energía posible. Aunque la celebración de la competición de larga distancia es el plato fuerte, el día previo se realizaron un sinfín de actividades de promoción del deporte, pero especialmente las acciones de subinclusivo para personas con alguna discapacidad tuvieron especial relevancia. Sí, bueno, es el 2º año consecutivo que hemos incorporado en el evento de la Gran Carrera actividades de subinclusivo. El año pasado, en la 5ª edición, pues ya incorporamos subinclusivo en silla, y este año pues hemos incorporado al club unas embarcaciones que son los Dragon, y bueno, hemos aprovechado esta infraestructura para acercar estas actividades de inclusión pues a toda la población.
Esa iniciativa de integración social es la que realiza María Jesús Bendicho con su proyecto Coquitoco y que participó en las actividades inclusivas de la Gran Carrera del Mediterráneo Super Race. Además, en este proyecto ellos expresan emociones y está comprobado científicamente que expresar emociones tiene beneficios. Ellos hacen un dibujo y a través de ese diseño expresan la emoción que ellos quieran. Y nosotros lo que hacemos es plasmar ese dibujo tal cual, no retocamos nada, lo plasmamos en camisetas, sudaderas, botellas, bolsas, tote bags. Al diseñar y además ver que ese diseño se plasma en productos, eso aumenta su autoestima. A Santa Pola llegaron deportistas representando a clubes que son los que principalmente están detrás del apoyo y la promoción de este deporte con los más jóvenes. Este es el caso de Imoa Paddle Surf Club Aguete, desde Marín, Pontevedra. Bueno, esta es la primera vez que venimos a la Gran Carrera del Mediterráneo. Decidimos a principio de temporada las regatas a las que vamos a ir. Y bueno, aunque en un primer momento esta no estaba dentro de nuestro calendario, decidimos hace 2 meses pues, plantearnos la posibilidad de venir. Queríamos sobre todo que fuera una primera prueba para que las niñas del club, las deportistas del club, pudieran medirse con otros niños de otras comunidades autónomas, ¿no? Porque estos 2 años han estado compitiendo en exclusiva en Galicia. Para todos los deportistas, independientemente de su categoría y edad, es importante reconocer el lugar y obtener sensaciones de cara a la competición. Las categorías junior van siempre asesoradas por monitores que en todo momento están a su lado. Bueno, el día previo a la competición se trata un poquito de reconocer el terreno, reconocer la playa donde se va a realizar la competición y siempre intentamos hacer un simulacro. Pues quien tenga los peques que tienen mañana que hacer 1 kilómetro, están haciendo el simulacro de 1 kilómetro. Sub 8, sub 12, cada categoría intentamos que haga un simulacro de lo que se va a encontrar al día siguiente. El Club Deportivo Parres lleva años detrás de la promoción del stand-up paddle a través de la organización de eventos y ha sido testigo y parte activa de su crecimiento y éxito deportivo. Buscamos el objetivo de que consideren que es un deporte como deporte en sí, que pueden venir a practicarlo durante más días a la semana, donde puede ser su pilar fundamental en el desarrollo deportivo, ¿no? Tras la previa, llegó el día de la competición. Todo listo y las distintas categorías con recorridos ajustados a cada edad y nivel suponían un reto para cada deportista. Esta Gran Carrera del Mediterráneo comienza aquí en esta playa de Varadero, en Santa Pola. Comenzaremos con las categorías inferiores, que van desde sub 8 a sub 16, con recorridos que van de 1 kilómetro a 5 kilómetros. También tenemos una categoría rookie para esas personas que están introduciéndose a la competición y todo podremos verlo desde esta misma playa. La categoría élite de la Gran Carrera del Mediterráneo Sub Race muestra el nivel más alto de este deporte en la larga distancia. Una exigente carrera de 13 kilómetros, un paso más en su profesionalización. España es la actual campeona del mundo y varios integrantes de esta selección están entre la élite de este deporte. La prueba principal del evento, que es una prueba de larga distancia, que recorre los 3 municipios de Alicante, Elche y Santa Pola, sale desde la playa de Urbanova con un recorrido de 13 kilómetros. La particularidad pues, es que es una carrera de un sentido nada más, entonces pues quedamos a primera hora todos aquí, luego nos subimos todos en autobús, van todos juntos ya cambiados en autobús, allí les esperamos con los servicios, con un café y eso para que vayan preparándose el equipo. Luego saldrán al agua y tendremos una salida desde el agua y tienen 13 kilómetros por delante de navegación libre, menos a unos 4 kilómetros que tendremos una meta volante. Una meta volante con un prize money para el primer chico y la primera chica en pasarlo y el resto pues navegación libre. Esperanza Barreras es varias veces campeona del mundo y parte del equipo español que logró el oro en el pasado Campeonato Mundial ISA, celebrado en Dinamarca. Su paso por Santa Pola le otorga a la competición un rango de primer nivel y en donde han de fijarse las nuevas generaciones de deportistas. Pues estamos ya acabando la temporada, ha sido una temporada muy larga, muy intensa, la verdad. El nivel de las chicas mundial está subiendo por una barbaridad cada año y bueno, muy contenta sobre todo de continuar siendo
regular en todas las disciplinas, tanto en larga distancia como en técnica y en sprint, que ese es mi objetivo cada año. Y bueno, y con muchísimas ganas. Lo bueno es que llego a final de temporada con mi motivación intacta, con ganas de seguir haciéndolo súper bien y nada, y sabiendo que va a ser difícil, pero con todo. Otro de los atletas élite presente en la gran carrera del Mediterráneo Sub Race es Antonio Morillo, que pone en valor esta prueba para el desarrollo del deporte y como puesta a punto para sus próximos retos internacionales. Bueno, pues ahora mismo estamos preparando lo que sería el último pico de la temporada, el Campeonato Copa del Mundo de Florida, de la ICF, que es uno de los campeonatos más importantes de la temporada, junto con el ISA. Y este es la última puesta a punto, el último test que vamos a hacer de cara a ese campeonato, que lo tenemos la semana que viene en Florida. Con este nivel competitivo, Óscar Ruiz, entrenador nacional, no podía faltar y estar presente de forma activa en este evento por varios motivos, afianzando un intenso fin de temporada y ya pensando en la siguiente. Estamos ya a final de temporada, para muchos deportistas ya es el tercer pico de forma después de los campeonatos de España en septiembre y las carreras de Eurotour en primavera, y lo que nos va a servir es de cara a terminar la temporada y buscar y afianzar ya de cara a la temporada próxima. La carrera élite dio su salida a las 9 de la mañana desde la playa de Urbanova. Todos los participantes salieron muy fuertes, pero ya a los pocos minutos empezaron a formarse los primeros trenes de competidores con los favoritos a la cabeza. Una de las novedades de esta edición de la gran carrera del Mediterráneo Sub Race fue la meta volante, que situada a 4 kilómetros de la salida fue un incentivo más para los élites. Esperanza Barreras y Antonio Morillo pasaron en primer lugar por este punto, llevándose el premio metálico. Todavía no he querido saber dónde va a estar la meta, si va a estar a mitad de carrera o en la salida, pero sí, claro que es un aliciente. Al final todos queremos estar en esa meta intermedia adelante y bueno, a ver si luego no se paga al final de la carrera ese esfuerzo al principio, pero sí, sí. Tras completar los 13 kilómetros y entrar en meta, los ganadores de la Copa de España de larga distancia fueron, en mujeres, Esperanza Barreras, seguida por Alexia Soto y Laura Aparicio. Y en hombres, Fernando Pérez, al que siguieron Sergio Cantoral y Antonio Morillo. Mucho más movido de lo que pensaba que estaría más clase y ha habido ahí unos ratos de olitas a favor, de chop y tal, que han hecho la carrera súper divertida y nada, muy contenta, sobre todo de haber podido competir con toda la gente de todo el nivel que hay aquí en el Mediterráneo. Pues la verdad que sí, he tenido la oportunidad de estar en Okinawa, entrenando con el campeón del mundo, con Churi, y la verdad que entrenamientos increíbles, en un lugar espléndido y la verdad que he venido a esta carrera un poco para ver qué tal estoy, quitarme un poco de nervios antes del Campeonato del Mundo que tenemos el fin de semana que viene en Florida. Y bueno, la verdad que ha sido una toma de contacto bastante buena. Esto ha sido todo desde la gran carrera del Mediterráneo Sub Race, una de las citas más importantes de este deporte y como promoción del stand-up paddle en nuestro país. Como acabamos de comprobar, un éxito deportivo y de participación en esta nueva edición de esta fantástica carrera. Desde aquí darle la enhorabuena a Daniel Parres y a todo su equipo. Carlos, a ti, darte las gracias por acompañarnos una semana más y ya sabes que te esperamos en el próximo programa. Aquí estaré, Víctor, y será un placer acompañarte. Muchas gracias a todos los que nos acompañáis en esta aventura. Nos vemos en la playa. Un abrazo, Carlos. Nosotros continuamos en Conexión Surfing, pero antes vamos a tomar buena nota del último surf consejo del día de hoy. Estamos aquí en la inauguración del World Surfing Games, ISA Surfing de El Salvador. Es el campeonato más importante en lo que a surf se refiere a nivel mundial. Damos la bienvenida al equipo de Grecia, abanderado Gerasimo Frenéis, Portal Arena e Irini Zarpal, en arenas de la playa de Buriac, México. Bueno, yo soy peruano
y en esta ocasión tengo la oportunidad de haber venido con el equipo de Grecia. Es una selección relativamente nueva en los mundiales y hemos armado un equipo griego, pero que es multicultural porque tenemos un griego peruano, tenemos otros 3 tablistas que son griegos también, pero que viven en California, Estados Unidos. El espíritu de Atenas es Irene, ella vive en Grecia y es la que ha venido con la arena desde allá y todo, entonces es un equipo griego, pero que tenemos a chicos de varias partes del mundo. Súper importante hacer un equipo, así sea un deporte individual, apoyarnos todos, porque al final eso también le da mucho más fuerza a lo que uno hace y hace que otras personas se den cuenta que estás ahí, que existes, agarras más presencia, eso te hace ganar confianza para tener resultados y ese ha sido el main goal de esta aventura en la que me he embarcado. The waves where we grew up is they're pretty small, and here you're blessed with like beautiful waves, point breaks, some barreling waves. So yeah, you guys are blessed here. Good coffee. I want to know more about El Salvador. I know your currency is Bitcoin, one of the first countries. That's pretty cool. But yeah, it's amazing to be here. It's the first time for me, and I'm just trying to take in as much as I can about your guys' country. Thank you for having us. Contando un poco de lo que estamos haciendo ahorita, yo creo que tratando de darle forma a un equipo. Wow, it's my first time eating mango. It's amazing. Al final que están recontra orgullosas de representar a su nación y bueno, yo súper feliz de poder tener una oportunidad como esta. ¡Ya tienen la bergamoto! Estamos ya en el tramo final del programa de hoy. Y como es habitual, en esta parte siempre nos acompaña un invitado. Y como anunciamos en los titulares, esta semana en Conexión Surfing está Álvaro Torres, Palermo. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. Veo que quitaste el disfraz de Halloween con el que venías la semana pasada. Sí, hoy voy vestido como una persona normal, vamos a decir. A mí me gusta este outfit. Te aproximas a normal, un outfit un poco apretado. Homenaje a don Víctor Gallego. A Jane Fonda era la que hacía... No, de Jane Fonda igual venía la semana pasada. Esta semana vengo, sí, vamos quitando apretamiento. Vale, bien. Y poniendo pantalón largo, te recuerdo que es el que más estilo tiene, el pantalón largo. Los pantalones cortos son para los niños en los colegios. Bueno, tú ahora... Bueno, en mi época. Que ya pasó. Ya pasó. En fin, ¿qué nos traes esta semana? La semana pasada nos traías Halloween y esta semana entiendo que nos traerás mucho surf. No. Ah, no, qué bien, genial. Entonces, ¿qué nos traes? Sí, os traigo surf. Vamos a hablar obviamente de surf, pero primero quiero hablar de ti. ¡Ay, qué maravilla! O sea, espero que bien. Acabas de decir que la semana pasada trajimos unos vídeos de Halloween. Quiero ver un comentario que hiciste tú sobre los disfraces que pudimos disfrutar dentro del vídeo. Al principio veíamos con la típica calabaza, este es a Bob Esponja, esta es una sirena, o sea, yo te veo así como una sirena de mar saliendo. Bien, me ha gustado ese comentario mío. Entiendo que me vas a decir algo acerca de mi visión. A ver, yo quiero que veas aquí esta imagen. Esto, Víctor, es la sirenita. Ariel, en concreto. Y esto otro, Víctor,
no es la sirenita. Esto otro es un señor bastante desagradable, pero sí. Yo es que te imaginaba a ti así con este outfit y me imaginaba una sirenita saliendo del mar, pero no, ya sé que me vas a decir quién es, por cierto. Claro, es que yo lo que estaba esperando a ver si te inventabas a alguien. Para la gente de tu quinta y de mi quinta, esto es un mítico personaje, una mítica personaje de un videojuego llamado Street Fighter. Correcto. Conocida como Chun-Li. Chun-Li, pero yo tengo a una Chun-Li en el cerebro. Y a tu cabeza vino otro. Y esto no es, o sea, es de todo menos Chun-Li. Vale, esta sección quiero llamarla Fe de Erratas en Conexión. Vale. Fe de erratas, no de ratas, ¿vale? Vale, estaré presente muchas veces, seguramente. A partir de ahora vamos a estar vigilantes de cuántas pifias metemos. Pero te dije que íbamos a hablar de surf. Perfecto. Quiero acabar una cosa que empezamos, que era repasar los 10 que hubo en la WSL en 2024. Vamos a volver a hablar de surf con el mejor surf. Así que, dentro vídeo. Vamos allá. Aquí puedes ver, Víctor, uno de los míticos del surf. Sin duda, o sea, Gabriel Medina, que vemos que ya sale sabiendo que hizo un 10. O sea, a ver, este surfista genera por partes iguales odios y amores, y lo que no se le puede quitar al César lo que es del César es que es un surfista espectacular y nos tiene acostumbrado a imágenes como esta. Recordemos una icónica imagen que quedará grabada para todos nosotros en la retina, porque no la podemos ver, de los Juegos Olímpicos, ¿no es así? Correcto. ¿Tú estás más en el lado del amor o en el lado del odio? En el de la indiferencia. O sea, no es que me caiga mal, o sea, me es indiferente. Coincidimos varias ocasiones en diferentes mundiales y es que va como con todo su séquito y es como... Vale. Pero bueno, o sea, ni fu ni fa. El nivel top. El nivel top, o sea, yo qué sé. Para mí es como una especie de Cristiano Ronaldo en fútbol, que me da un poco igual, pero no le voy a quitar méritos a lo que hace ese señor encima de una tabla. Te traigo otro mítico, perfecto, otro grande, con otro 10, así que dentro del vídeo del bueno de John Florence. Este sí que, a mí, ¿ves? Este sí mira el aire. No tengo nada que decir de John Florence, me parece... De hecho, tengo una anécdota... Joder, qué viejo soy, me estoy dando cuenta. Con John Florence surfeando en... ¿Tú con él? Bueno, él surfeando y tú cerca. Y yo, o sea, él me dejaba las olas. O sea, al lado de Nazaré, en la Playa Grande, estaba con un compañero que solía ir a surfear con él. La verdad que ahora ya no tengo muy claro dónde anda metido. Tú también lo conoces. ¿Quieres mandarle un saludo? No hace falta. Y estábamos en Portugal y estaba surfeando a nuestro lado John Florence y es espectacular. O sea, si es espectacular verlo en un vídeo, no te quiero decir verlo así como estamos tú y yo de distancia. No celebra con el 10 como Medina. Es más humilde, me tiene la sensación. El tío esta maniobra es increíble. Ahí lo va, o sea, es que cualquier otro ser mortal hace eso y creo que simplemente en la recepción rompe las rodillas. O sea... Un grande John Florence. Un grande, JJF, como decías, ¿no? JJF. Te traigo para acabar a una prima de un cantante mítico. ¿Podemos volver a ver la parte final del vídeo? Fíjate. ¿Viste dónde va? O sea, es que es increíble. O sea, me parecía brutal. Simplemente quería volver a recrearme en el bueno de JJF. Continuemos. Te traigo a una familiar, o creo que familiar lejana, de un mítico cantante de Britpop o parecido, que es Macy Callahan. Macy Callahan, cantante de los Callahan de toda la vida. Sí. Pero mira, pedazo. ¿Qué nos trae tubo. otro 10? Otro 10 y otro tubazo, ¿eh? Y acaba ahí muy bien diciendo, ahí os quedáis, que yo me llevo este 10. Macy Callahan, sí señor, vale. 3 dieces como la copa de un pino. O sea, para la semana ya intentaremos traer cosas que no sean tan perfectas. Te vamos a dar el 10 a ti, porque no vienes disfrazado, nos trajiste surfing. Te traje surf. Trajiste una nueva sección que es Fe de Ratas, fallos míos. La gente es feliz, los niños sonríen, así que... Sí, Dylan, te debo 3 camisetas, o sea, tiene que sonreír. No te las damos. Hacemos una cosa, entonces, ¿qué te parece si nos emplazamos para el futuro? Tenemos muchas cosas pendientes, pero sí. Tenemos muchas cosas pendientes. Estamos acabando ya este 2024 y tenemos que hacer algo espectacular ya. Tenemos que empezar a pensar en el cierre de temporada. Vale. Así que disfraces, lo que tú quieras, sorpréndenos. Esta sección es tuya y yo creo que la debes a nuestro público. Nos despedimos. Venga, va, porque si no nos van a matar. Chao, chao. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos, nos despedimos hasta dentro de 7 días,
que regresaremos con el mejor surf y con sus principales protagonistas. Mientras tanto, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexionsurfing.com. Nos vemos en la playa.